Amén. Bendiciones. Vamos a continuar pues con lección número 8. En el nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo, que sea el quien nos ilumine y que ponga esas palabras en nuestra boca, no palabra de hombre, y que sea él quien tome el control de esta clase para gloria y honra de su nombre. Bien, estuvimos hablando acerca de cada uno de estas cositas que más adelante van a aparecer mucho más, pues acuérdense que es el contexto judío el que estamos aprendiendo. Dijimos que un pábilo es lo que está dentro, es una mecha, por decirlo así, ¿verdad? Y el almud que se usaba como para poner ahí el candil, ¿verdad? Era como, si no había mesa, pues se ponía en el almud. Ya vamos a ver una frase que Jesús usó para referirse a este objeto. Y la estera, que ya aprendimos que era parecido a un petate o un cojín o una sombra o un tapete. Bien, ahora la pregunta es, ya hablamos de los candiles o lámparas y cómo es que se encendían, ya existían los fósforos. Bien, vamos a ver esta parte. ¿Cómo se hacía para prender el fuego a estas lámparas? Fíjese de que incluso en la palabra hebrea, golpear significa fuego, ¿verdad? Golpear es sinónimo a fuego según el idioma hebreo. Y es por eso de que de ahí viene esa palabra. En Isaías 50:10 lo podemos ver también. Y hay muchos más versículos, pero le digo por cuestiones de tiempo. Prendiendo el fuego en el método que se usaba en los tiempos del Antiguo Testamento para producir fuego era la chispa, era la que se usaba, que se producía por la costumbre de golpear un pedernal con una piedra. Un pedernal, ya vamos a ver por ahí un dibujito de un pedernal que era. Un pedernal era algo así como nosotros le decimos la cacha de algún cuchillo o algún cuervo, pero no necesariamente, ya le vamos a poner ahí un método. Ese pedernal lo que se hacía que era un objeto como cuchillo que se golpeaba con una piedra y eso producía una chispa. Y esa chispa era la que daba la llama para encender el fuego, ¿verdad? Esa chispa era la que producía. O si no, también se utilizaba el método de rozar una pieza de madera, o sea, así como se recuerda que hacían los indios, de que se ponían a retorcer una pieza de madera o a frotar una pieza de madera, también así lo hacían, igual como lo hacían aquí los indios en aquel tiempo, así como se nos enseñó a nosotros. Y esa parte pues la podemos ver, ¿verdad? En varios versículos de la Biblia. Isaías 50:10 habla acerca de esto, donde se habla de encender el fuego con medio de un pedernal, usando la palabra hebrea traducida a encender, que quiere decir golpear, ¿verdad? Y evidentemente se refiere al golpe de un pedernal con el hierro o acero, ¿verdad? El pedernal era parecido a algo como el cuchillo que se usaba en aquellos tiempos. Ahora bien, recuerde de que estuvimos hablando del uso que se le daba a los techos, ¿verdad? En los tiempos bíblicos. Ahora quiero que vamos a regresar a la parte de la figura de los techos y aquí está. Fíjese que los techos, lo decíamos anteriormente, se utilizaba para muchas cosas, para secar el grano, para que la gente muchas veces durmiera o para, como le dijera, para sembrar algo también, porque acuerde que estaba hecho de tierra, servía como jardín. Eh, el uso en esos tiempos era diverso. Actualmente no sé si lo hacen, pero los libros de historia mencionaban cómo se usaban estos techos. Acuérdese que lo principal de estos techos era que ahí podía dormir también alguien, ¿verdad? Y podían usarse. Fíjese de que la Biblia nos habla algo acerca de estas costumbres. Por una gran parte dice, en el año, pues la gente dormía en el techo o terrado, ¿verdad? Ahí no se llamaba techo, acuérdense, se llamaba terrado, ¿verdad? Y, y- y era un lugar bastante agradable por las mañanas, porque ahí podían recibir el fresco del día. Un ejemplo está de esta práctica en la Biblia, es en el incidente de Samuel, cuando Samuel llama a Saúl,
quien se había, dice, dormido en el terrado. Es en primera de Samuel 9:26. Entonces recuerde que el terrado no era de tejas, el terrado era parecido a esto, lo que estamos viendo aquí. Ahí es donde estaba dormido, ahí lo podemos ver en primera de Samuel 9:26. También hay otra parte que es bien conocida, de cómo usaban el techo, ¿verdad? Usado como, también como almacén, el techo era usado como almacén o como bodega. Eh, Fíjese de que los planos de las casas del Medio Oriente estaban expuestos hacia el aire libre, al sol, para que el sol les diera. Y lo ocupaban para secar algo, como lo dijimos al principio. Esta costumbre era muy, pero muy común en el Oriente. ¿Se acuerda de Rahab, ¿verdad? Aquella ramera que ayudó a esconder a los dos espías, a José y a Caleb, que lo habla allá en Josué 2:6, donde habla de los espías que, que con eh, que se subían a los techos y allá también cuando los escondió esta mujer. También estamos en Isaías 22:1, cuando el profeta nos dice que tienen ahora que toda tu, ¿qué tienes? Dice, ahora que toda tú te has subido sobre los terrados, dice. Así se describe en la ciudad típica oriental, así como esta. Hay muchas profecías que habla de subirse al terrado, incluso allá también Mateo lo habla, que dice de que si te subes al techo, bájate y vuélvete a los montes, ¿verdad? También Mateo 10:27 habla también bastante acerca de esto. La llamada de los pregoneros, usados también como un lugar público, tanto de los tiempos actuales como en los de Cristo. Ahí habla bastante de eso. Lucas también en Lucas 12:3, eh, cuando dice allá en Mateo 10:27, los que oíste y se predicó desde los terrados, dice, está hablando desde los techos, para que servía ahí como que fuera púlpito. Y también cuando dice que los habéis oído en las cámaras, será pregonado desde los terrados, ¿verdad? Las cámaras son habitaciones, que es lo que nosotros conocemos, o lugares que se tenían ahí para ese tiempo, que usted y yo bien los hemos eh, conocido. Hay muchas más cosas, hermano, que podemos hablar, pero fíjese de que hay algo que es necesario que usted y yo lo veamos, eh, de que dentro de todas las casas de habitación de, de aquellos tiempos también existía algo, que fíjese de que nosotros hemos oído la frase de que cuando nuestro Señor Jesucristo nació, que se dice de que José y María, pues, no hallaron posada, dice, o sea, no había, la palabra posada es como que dijéramos un hotel, ¿verdad? O una pensión, así se le llamaba antes también. Y estaban todos llenos, se recuerda que era porque iba a haber un censo y y habían mandado llamar a toda la gente, pero dice de que a él dice que le dieron en un establo, dice. Y la tradición lo hace eso bien desmerecedor, pero fíjese de que no. Fíjese que los establos solo tenían las casas lujosas de aquel tiempo. Y aquí podemos ver esta parte. ¿No? Las casas lujosas en aquel tiempo son las únicas que tenían establo y eran de gente rica. Por lo tanto, fíjese de que no es tanto que, 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 que un rey fue a nacer en un establo como menospreciado. No, no tanto, tal vez porque estaba en animales, pero sí él nació en casas ricas. Aquí lo vemos, mire, esta es una casa de un lugar, eran posadas que les decíamos, y fíjese que tenían lugares de establo. Recuérdese que en esos tiempos la palabra establo era como decir ahora que tenía garaje la casa, ¿verdad? Y garaje porque eran grandes. Y ahí está, ahí fue donde nació nuestro Señor Jesús. Y la palabra lo respalda, ¿verdad? Porque las casas de más de una pieza eran estas. Ya vimos las casas de una pieza y las casas de más de una pieza. Por lo tanto, podemos decir, ¿verdad?, de que esta es la forma. Estas eran las posadas. Estas eran ahí sí les llamaban posadas en aquel tiempo.
Y usted se fija, mire, la gente entraba al lugar, contrataba ahí para poder entrar y ya les daban un lugar. Si tenía animales, pues les daban un lugar para donde los animales también estuvieran resguardados. Y esa parte la vemos allá en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y eso sucedía desde aquellos tiempos, ¿verdad? Fíjese de que también acerca de los patios, hermano, era importante que las casas tuvieran patios, así como estamos viendo acá. Este es el patio. ¿Por qué? Porque fíjese que cerraban estas puertas. ¿Y eso de qué los protegía? Bueno, de los bandidos y ladrones que seguido pues asaltaban en aquellos tiempos, o al ser invadidos también por legiones extranjeras, todo eso ayudaba. Este portón cuando ya se oscurecía era cerrado, ya nadie entraba y salía, a no ser de que el velador pues lo conociera y le abriera, no, porque la regla era no abrirle a nadie después de cierta hora de la noche, ¿verdad? Allá lo podemos ver en el Salmo 52:8, que habla acerca de los patios. El Salmo 92:13 también habla bastante de esto. No me voy a detener a eso para ir avanzando más, porque hay muchas más cosas que nosotros leemos en las escrituras que muchas veces no damos, eh, no comprendemos qué es lo que quiere decir en ese pasaje de la Biblia. Eh, Fíjese de que también en las puertas de estas casas grandísimas habían bastantes, pero bastantes cosas de las cuales nosotros podemos hablar. Y siguiendo con esta parte de la tradición, ¿verdad? Ya sabe, ¿verdad? Todas estas casas, esto servía. Muchas veces las aldeas estaban cerca de los lagos o ríos o el mar, y este era el modo de vida de aquellos tiempos. Luego quiero que veamos esta parte. Acuérdese que estuvimos hablando de celosía, ¿verdad? Es esta, ¿verdad? Pero también aquí puede ver algo más ampliado de lo que era vivir en una casa que tenía lugar para animales. Esta figura se ve bastante pobretona porque esa es la idea que le quiere dar esta foto de la iglesia tradicional. Pero la verdad de las cosas que este lugar era más caro que una posada que ellos buscaban, ¿verdad? Pero este es parte de lo que es la historia bíblica. Aquí, si usted se fija, hay como una representación del nacimiento de Jesús, pero eso lo vamos a ir viendo un tontito más después, ¿verdad? Eh, y la idea era de este cuadro era esta palabra celosía, pero ya vamos a ver muchas más palabras para que usted y yo las tenga en mente. Ya conocimos la palabra silicio también, ¿verdad? Que ya no se le va a olvidar lo que es un pretil y lo que es celosía. Eh, Aquí en esta parte nos habla acerca de la puerta de las casas que se sostienen de un solo cuarto, ¿verdad? Aquí le dejé la que está en Lucas 17, 11:7. Usted también lo puede leer, esos capítulos. Vimos esta parte de que es un pábilo, que es un almul y que es una estera, ¿verdad? Eso no se le vaya a olvidar, son cositas que, que van a servirnos posteriormente. Otra cosita que vamos a ver en el próximo audio es que existen también muchos más costumbres. Vamos a ver las costumbres que habían de las bodas, hermano. Me interesa que usted sepa de las bodas, las fiestas judías, que también lo vamos a ver acá, pero tenemos que armarlo. Vamos a procurar platicarlo más y luego lo vamos a dar las reseñas bíblicas para no hacer más videos sobre esto y que podamos pasar de este tema de una forma que le quede bastante claro. Las bodas, hermanos, los casamientos, vamos a hablar también acerca de los vestuarios de las personas de aquellos tiempos, ya vamos a ver y vamos a poder ahí hablar acerca de unos tabú que se tienen, vamos a entender qué es la palabra tavío y todas esas cosas que son de las costumbres antiguas, que es necesario que usted y yo lo sepamos porque somos lectores de las escrituras, ¿verdad? Vamos a ver también
algo acerca de las comidas, qué significaban las comidas. Pero en la próxima, hermanos, Dios me les bendiga y nos vemos en el otro audio.